Bueno, señores, salimos de aquí del cementerio y nos vamos para el municipio de Ortega. Esto dice que está a 38 kilómetros de aquí del Guamo. No es tan cerca. Llegaríamos en 40 minutos más o menos, en una hora, pongámosle. Ay, papacito. Me dice que es aquí a la izquierda. Vamos a ver. Esta es la carrera décima de Guamo. Aquí dice que esto es el Parque de la Cultura. Y vamos a ver qué tal está en la carretera de Guamo a Ortega. Pero si será por aquí, hijo de pucha, hermano, pero no sé. ¿Esto qué es? No, yo no creo que sea por aquí. Buenas, amigos, dame un favor, para Ortega, ¿por dónde cojo? Tiene que ir a la central. ¿Allá? ¿Abajo? Sí, por ahí la Villa Olímpica, la Villa Olímpica, para Villa Saldaña. Sí. Ahí en la villa, voltea mano derecha, de resto por aquí todo está tapado. Por acá está tapado todo. Todo. Jue madre, listo. La central. Voy a la central y ahí me bota. ¿Conoce el cementerio? Sí. El cementerio 500 metros, ahí está la variante, Ortega. Bueno, señores, tocó volver al cementerio, redireccionarlos, coger aquí por la carrera sexta, por donde estaba buscando el cementerio. Y aquí a mano derecha me dicen que queda el municipio de Ortega. Que aquí por la bomba. Sí, Chaparral, Ortega, listo. Ay, casi que no. Es que estos GPS sí tienen huevo. Es mejor preguntar, en muchas ocasiones mejor preguntar. Está mandando por acá para la miércoles. Ortega 36. Bueno, Mar, ¿qué tal está la carretera? Ahí les iré contando cómo está esta ruta de Ortega, Guamo Ortega. A Chaparral sí, a Guamo había ido alguna vez, pero a Ortega sí, ni idea. Esto ya es muy cercano a la cordillera central de Colombia. Rumbo a la cordillera central, nos alejamos de la cordillera oriental y nos metemos un poco hacia la cordillera central de Colombia. Señores, ya he recorrido 8 kilómetros desde que salí del Guamo, Tolima, y quiero decirles que toda la carretera es así, está en buen estado hasta ahora y creo que toda va a seguir siendo igual. Muy linda, muy fresquito por acá. Son las 2:28 de la tarde, estamos a 330 metros sobre el nivel del mar
Y por aquí ya la cordillera central de Colombia ya se deja ver, ya se deja ver. Espere que abra un poquito un espacio y se la voy mostrando. Ya está más pegada a la cordillera central. Oye, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa, mijo? Ah, muy bien. Ya estamos a 25 kilómetros y la carretera continúa en muy buen estado. Chévere. Aquí dice pilas, peligro a 100 metros, reductores de velocidad. Ya he andado que 14 kilómetros ya he andado. La cordillera oriental aquí se deja ver a mano izquierda. Y aquí, mire, vemos la cordillera central. Oriental a la izquierda, a la derecha la cordillera central. Entonces, sin magnitud no se me ha dejado ver. Bueno, señores, hemos llegado aquí a este puentecito. Dicen que aquí comienza el municipio de Ortega. Mira este río. No estoy seguro porque no tengo datos si es el río Ortega o es el río Saldaña. En el mapa les dejo el dato, o venga preguntados por aquí porque estoy jodido sin datos, hombre. ¡Ah! ¡Qué belleza! Venga, preguntamos de una vez. Buenas, hágame un favor, ¿este río cómo se llama? Tú. Ujuana. Ujuana. Listo, gracias. El río Ujuana, mira, no lo conocía. Y este es como un pequeño caserío. Ah, pues Ujuana. Ya estamos a 21 kilómetros del municipio de Ortega. La iglesia de Ujuana. Estamos ya a 15 kilómetros de llegar a Ortega, Tolima, y la carretera se ha ido levemente inclinando. Ya estamos a 357 metros sobre el nivel del mar. O sea, ¿por qué? Porque ya aquí queda muy cerca la cordillera central. Entonces va tomando elevación, no sé a cuántos metros sobre el nivel del mar, pero está haciendo un frito, lo demás de rico acá. Calorcito, pero con un airecito muy delicioso, muy frito. Decidí andar una gota más suave para disfrutar la carretera, para mirar más, para analizar. El tiempo realmente por aquí es lo de menos, la hora es lo de menos. Siempre lo he dicho en mi viaje, la hora es lo de menos. Mira, ya se ven las montañas, se ve que esto hace parte de la cordillera central. Entonces nos vamos subiendo poco a poco.
Y ya a mi mano derecha, ya un poco no, bien alejada, está ya la cordillera oriental. En la misma situación que estoy ahorita con la cordillera central estaba cuando llegué a Boquerón. Ahí comenzaba ya a descender hacia el valle del río Magdalena. Estábamos saliendo de la cordillera oriental y ya estábamos como a 238, a 250, quizá los 300, hasta que llegamos a los 200, ¿qué? Bueno, 325, algo así. La cuestión es que descendimos después de estar a 2600. Y aquí ya como estamos cogiendo un poco ya la cordillera central, entonces comenzamos a subir una gota levemente. Ya estamos casi a 400 metros sobre el nivel del mar. Y la carretera igualita. Mire, allá está, cordillera oriental. Y allá venimos. ¿Qué? Ya estamos a 10 kilómetros de Ortega, Tolima. Ni idea cómo es Ortega, Tolima. Es que a veces me meto a la Google a mirar cómo es. Esta vez no me quedó tiempo de nada, o sea, solamente venir a recorrer a ver cómo son los municipios. Y realmente me creo que es mejor porque así se pierde la sorpresa. Cuando llego ya a los municipios, pues ya sé más o menos cómo es, entonces. Pero al llegar así es como, se me hace que es más chévere sin saber cómo es, cómo son sus calles, no, nada, no sé nada de este pueblo. Pero siempre toda la vida quise conocer estos pueblos que estoy recorriendo ahora. Y la carretera toda bonita, bonita. No hay problema, chatos. Uy, pero esta curva sí tiene su problema. ¡Ah! Bueno, señores, estamos a 8 kilómetros de llegar a Ortega, departamento tolimense. Y aquí vamos a llegar a un río. Y este río es el río Ortega. Este creo se desprende del río Saldaña, que va por... Bueno, se lo vamos a pasar más adelante, míralo. Ya nos entretenemos una gota aquí. Conozcamos el río Saldaña. Este río es nuevo para mí. Uy, qué rico. Inmensidad de Colombia y sus ríos. Uy, espérame que viene un carro. Bueno, muchachos, he pajareado por acá. Como hace falta este Google Maps, es increíble. Por fortuna traje el mapa de rutas y tengo el Sillek. Vengo preparado por si cualquier vaina. Pues no es lo mismo, pero es un poquito más dispendioso, pero me salvan total. Sillek y el mapa de rutas.
a 6.8 kilómetros de Ortega. Bueno, estamos a 2.6 kilómetros de llegar a Ortega, Tolima. Mira, la carretera va muy buena en términos generales, muy buena, pues no es un tapetico, pero realmente muy buena para lo que de pronto me esperaba, ¿no? Que sale en Colombia sale una de las carreteras centrales y se encuentra con unos podrios de carreteras. Esta carretera está muy bonito. Mira esta montaña, yo la vi hace rato aquí atrás, pero no la alcancé a perfilar bien. Estoy que le busco un punto. Mire esta belleza, mire esta belleza de montañas que hay acá. Esto yo no lo había visto en ninguna parte de Colombia, señores. Esto es una belleza, ojo. Mira, es lindo, es hermoso, es increíble. Yo nunca había visto unas montañas tan lindas como estas. Es nuevo para mí. Y ahí se ve la cúpula de la iglesia, o sea que es en Ortega. ¡Hermoso! ¡Ah, qué chévere! Estas montañas pagaron todo el viaje, la verdad. Nunca había visto unas montañas en esa magnitud, en ninguna parte de Colombia. Es que siempre son cosas nuevas y nuevas en cada viaje. Pero esas montañas, qué hermoso. La naturaleza es lindísima. Cuando iba de Moñitos hacia Los Manueles, Córdoba, muy cerca ya lo que es el departamento de Antioquia, la naturaleza, veía una naturaleza como nunca jamás la había visto en ningún recorrido. Son cosas especiales, o sea, a mí ya no se me olvida eso, pero es tan hermoso realmente. Y como estas montañas que acabo de ver acá, o sea, son cosas que ya se quedan siempre, y que lo bonito es que quedan filmados, que no se quedan solamente en la mente, sino que están filmadas. Bueno, señores, estamos a 1.3 de llegar a Ortega.